aplauso de alabanza. Él adiestra nuestras manos para la batalla que vivimos siempre como cristianos en medio de un mundo completamente perdido. Así que como una exaltación a nuestro Rey, adorémosle con todo corazón, porque Él es bueno. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Amén. Nuestro Dios, nuestro libertador. Por favor, vamos a reflexionar un poco esta mañana, mirar en sus Biblias en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Después de este lindo tiempo de alabanza, vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor hoy. Capítulo 15 de Juan. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece
en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Dios bueno, esta mañana te alabamos, Señor, te alabamos y te exaltamos. Te damos gracias, Dios, por este tiempo en el que podemos, Señor Dios, enfocar nuestros corazones en tu palabra. Te damos gracias porque podemos cantar y alabarte y exaltarte y gozarnos en tu presencia. Señor Dios, te ruego que ministres tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que esa palabra, Señor, haga en nosotros lo que tú quieres y no vuelva a ti vacía. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy y por siempre. Amén y amén. Este discurso de Jesús a sus discípulos que aparece aquí en Juan 15 es absolutamente histórico y es muy importante tener presente ese dato porque Juan nos está hablando de algo que realmente sucedió en la vida de un grupo de personas como usted y como yo, algo absolutamente histórico. No obstante, lo más importante es el momento en el que fue dicho, el momento en el que Jesús dijo ese discurso. Y era un momento en el que sus discípulos necesitaban comprender cuál era realmente la perspectiva de Jesús y lo que Jesús esperaba de ellos. O mejor, lo que el Padre a través de Jesús esperaba de ellos. ¿Qué tan conscientes nosotros estamos? ¿Qué tan claro tenemos lo que se espera de nosotros? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Y yo pienso que Jesús quería que en sus discípulos quedara claro esto. ¿Qué esperaba el Padre de ellos? ¿Qué esperaba Él de ellos? Jesús había insistido en sembrar la perspectiva de un reino espiritual en el corazón de sus discípulos. Él había procurado ser lo suficientemente claro y hacerles ver a sus discípulos: miren, el reino que yo quiero establecer en el mundo y en la historia es un reino espiritual, un reino en el que yo sea el rey, el Señor en el corazón de la gente. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo no vine para sentarme en un trono como Herodes o como el emperador romano, no. Yo vine para ser rey, pero en el corazón de la gente. Así de sencillo. Pero sus discípulos persistían en la perspectiva de un reino terrenal. No, nosotros queremos un rey terrenal, nosotros queremos un rey como Herodes o un rey mejor que Herodes, un rey que quite de su trono a Herodes y se siente él y le restablezca a Israel su gloria pasada. Eso es lo que queremos nosotros. Entonces aquellos discípulos se encontraban entre dos alternativas. De alguna manera nosotros solemos encontrarnos, o quizás nos encontremos en este momento, entre dos alternativas también. Nosotros quizás vislumbramos en alguna manera un reino espiritual, pero nosotros queremos seguir manteniéndonos dentro de nuestro reino terrenal. Aquellos discípulos se encontraban en esa misma situación, pero lo que Jesús quería que ellos comprendieran es que ellos necesitaban desconectarse de una perspectiva para conectarse con otra. Y allí era donde estaba lo difícil,
Allí era donde estaba lo complicado, desconectarse de su perspectiva terrenal o de un reino terrenal, de su perspectiva de hacer las cosas a su manera, de la perspectiva de quizás vincularse con el reino de Dios a su manera y en su propia perspectiva, a conectarse con la perspectiva del reino de Dios. Allí era donde estaba lo difícil. Siempre que yo veo una persona que va a la obra misionera, y los he visto muchas veces, siempre que yo veo una persona que va a la obra misionera con una total entrega y a permitir que Dios lo use de una manera plena donde quiera que Dios lo envió, Dios lo llamó, Dios lo llevó, siempre pienso, esta persona, este hombre o esta mujer, tiene que haber dejado atrás, tiene que haber renunciado, tiene que haberse desconectado de muchas cosas en la vida para poder conectarse con la perspectiva plena del extendimiento del reino de Dios. Y no puede ser de otra manera. Quienes hemos entrado en el ministerio pastoral, quienes hemos asumido algún tipo de liderazgo en la iglesia, en la obra del Señor, sabemos que eso es absolutamente así. Para poder servir al Señor, para que Él nos use plenamente, habrá cosas de las cuales tendremos que desconectarnos, perspectivas que tendremos que dejar atrás y a las que tendremos que renunciar para asumir la perspectiva del reino de Dios desde el punto de vista de Jesús. De las dos perspectivas entre las cuales estos discípulos luchaban, solo una era la verdadera perspectiva y la que le habría de dar a sus vidas un verdadero sentido de propósito. Así que en lo referente a sus intereses, Jesús necesitaba que sus discípulos se conectaran con la perspectiva de Él. Y yo creo que hoy día Jesús sigue llamándonos a conectarnos con la perspectiva de Él, de acuerdo a lo que le interesa a Él y de acuerdo a lo que Él espera de nosotros. Entonces, de todas maneras surge aquí una pregunta a la luz de este texto que acabamos de leer. ¿Qué es lo que hace que un pámpano, una rama, un pámpano es una rama, lleve fruto o no lleve fruto? Jesús está hablando de una vid. Una vid es una planta muy singular porque una vid tiene un solo tronco, tiene un tronco sumamente grueso, pero de ese tronco, de la punta del tronco, por decirlo, surgen todas las ramas. Todas las ramas surgen de ahí, de la punta. No es como los demás árboles, que las ramas surgen de diferentes lugares. No, en la vid no es así. Pero cada rama es un pámpano, como lo llama aquí esta versión. Pero en realidad es una rama y la rama debe estar adherida de una manera vital al tronco. Entonces, ¿de qué depende que ese pámpano, esa rama, lleve fruto o no? Si yo considero que soy una rama adherida al árbol, adherida al tronco, adherida a la vid, entonces, ¿qué tanto fruto estoy llevando o no? Si estoy llevando fruto, ¿qué está haciendo que yo lleve fruto? Si no estoy llevando fruto, ¿qué es lo que está impidiendo que lleve fruto? Yo creo que la clave aquí está en la conexión. La clave está en la conexión. Jesús habló muy claro de lo importante que es la conexión entre la rama y el tronco, la rama y la vid. Es esencial la conexión. Es muy importante aquí el concepto de relación dentro de esta idea de conexión, el concepto de relación. Miren que Jesús dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Y esa es una formulación muy, diría yo, un tanto extraña de Jesús. Todo pámpano, toda rama que en mí, estando en mí, no lleva fruto,
será quitado. Y eso nos hace pensar que, según lo que Jesús dice, se puede estar en Él, se puede estar en Cristo. Jesús dice, una rama puede estar en mí, pero no tener una relación adecuada con el tronco, no tener una relación adecuada con Él, tener una relación que yo no sé si se llamaría una relación fructífera o no, pero se puede estar en Cristo y no ser fructífero para Él. O aún creer en Cristo sin cultivar o desarrollar una relación real y personal con Él. Este tipo de acercamiento a Jesús, según lo que Él dice, al final dejará de existir por su misma falta de fruto. Sí, yo puedo haber creído en Cristo, yo puedo estar en Él, yo puedo en alguna manera hasta confiar en Él para muchas cosas, pero cuando no existe esa conexión vital que hace que produzca o que mi vida produzca fruto, esa relación poco a poco se va frustrando, se va haciendo raquítica y se va muriendo. Y no es de extrañar que muchos cristianos en algunos momentos de su vida llegan a experimentar una completa frialdad en sus vidas espiritualmente, simplemente porque no está habiendo una conexión que los mantenga activamente produciendo fruto. En una vid, las ramas simplemente brotan para ser siervas de la vid, para servir al propósito de la vid. Y el propósito de las ramas es simple y sencillamente llevar fruto. Si nosotros nos preguntamos cuál es en realidad el propósito con el que Jesús me llama, o el propósito con el cual Jesús me llamó, ¿cuál es el propósito principal? Bueno, el versículo 8 nos dice cuál es el propósito. Mire el versículo 8. Allí dice, en esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El verdadero propósito con el cual Jesús nos llamó es para que el Padre sea glorificado por medio de un abundante fruto en mi vida. Y la abundancia del fruto demostrará qué tanto realmente estamos siendo discípulos de Jesús. Jesús no llamó adeptos, personas que se vinculan a alguna iglesia. Jesús no llamó feligreses, personas que simplemente van y vienen. Sí, están ahí, pero lo mismo que entran, vuelven y salen. Jesús no llamó prosélitos, o sea, personas que andan buscando una religión a la cual adherirse, con la cual vincularse, para en alguna manera darle tranquilidad a su conciencia y tener algún propósito que le dé sentido a su vida. No, Jesús no llamó nada de esto. Jesús llamó discípulos y llamó discípulos con un propósito. Cuando Pedro, traído por su hermano Andrés y fue presentado a Jesús, dice que Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, pero serás llamado Pedro. Desde el momento en que Jesús vio a ese Simón, ya él tenía dispuesto para él un propósito. Jesús recibió a Pedro como discípulo, pero con un propósito. Y nosotros sabemos cómo Pedro tuvo después que luchar, con cuántas cosas tuvo que lidiar, a cuántas cosas tuvo que renunciar
cuánto tuvo que aprender, con cuántas cosas se estrelló en la vida para al fin aprender a ser un discípulo que produjera fruto. El problema entonces para estos discípulos era que ellos supieran conectarse con ese propósito. Hermano, hermana, más allá de tu asistencia a los cultos, de lo que haces aquí cada domingo que venimos o cada vez que nos reunimos, más allá de eso, de verdad, de todo corazón y plenamente consciente y en una forma completamente cabal, te has vinculado, te has conectado con el propósito de Jesús para tu vida. ¿Ha habido un momento en el que de verdad te hayas puesto de rodillas delante del Señor y le hayas dicho: Señor, yo voy a renunciar a mi perspectiva de la vida y voy a abrazarme a la perspectiva tuya? Toma mi vida, Señor, santifícala y úsala como tú quieras. El problema era ese, que esos discípulos se conectaran con ese propósito. Entonces el propósito con el cual Jesús los llamó era que llevaran fruto. El propósito es el fruto. Si algún propósito hay para nuestra vida, si algo espera Dios de nosotros, es fruto. Jesús dice que el Padre es el labrador y el labrador es el que siembra la vid. Es el que la cultiva, es el que la abona, es el que la limpia, es el que la poda, es el que le quita las ramas inútiles, es el que la guarda de las plagas y de todo lo demás y la cuida y la cultiva para que produzca mucho fruto. Porque el agricultor o a quien Jesús llama aquí el labrador, eso es lo que espera fruto. Ningún labrador sembraría nunca una planta y pensaría: caramba, yo voy a sembrar esta planta, pero no espero que produzca nada. No, él la siembra porque está invirtiendo en esa siembra y espera que esa planta dé fruto. Entonces el propósito es el fruto. En la práctica, el fruto representa muchas cosas. Generalmente uno de los primeros frutos que nuestra vida da cuando entramos en esa relación con el Señor, el primer fruto, uno de los primeros frutos que comienza a verse en nuestra vida es que hay un cambio en nosotros, hay un cambio en nuestras perspectivas. Antes teníamos una manera de pensar y cuando Cristo vino a nuestra vida, algo pasó. Y yo creo que muchos podemos decir eso por experiencia. Algo pasó y yo comencé a pensar en otras cosas en las que antes no pensaba y comencé a darle valor a otras cosas que antes no valoraba y comencé a tener como prioridad otras cosas que antes no eran importantes para mí. Entonces comenzó a darse cierto fruto. Entonces comencé a orar y comencé a leer la Biblia y comencé a asistir a mi iglesia y me vinculé con mi iglesia y me bauticé y comenzó a dar fruto mi vida y demás. Entonces comencé a buscar oportunidades de servir y que el Señor me mostrara cuáles son mis dones y me usara y mi vida continuó dando fruto, comienza a dar fruto. En la práctica el fruto representa todo eso. Es a lo que se refería Pablo cuando decía a los Efesios que nosotros somos hechura de Dios en Cristo Jesús, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras son el fruto, un fruto que comienza a manifestarse en nuestra vida. Así que nosotros pudiéramos decir que el fruto se lleva fruto interno cuando permitimos que Dios alimente en nosotros una calidad de vida que se vaya haciendo más semejante a la vida de Cristo. Y llevamos fruto externo cuando le permitimos a Dios que obre a través de nosotros. En otras palabras, el fruto es que tengamos una vida que sea útil a Dios, que produzca para Dios. Amén, hermanos. El fruto es que tengamos una vida que produzca para Dios. Entonces, hermanos queridos,
Nosotros fuimos llamados con un propósito. Fuimos llamados con un propósito. En segundo lugar, entonces no es posible lograr ese propósito sin conexión. En el versículo 5, la segunda parte dice, o en la última parte del versículo dice, porque separados de mí nada podéis hacer. El propósito de Dios tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en nosotros, tanto como lo que quiere hacer a través de nosotros. Si ese propósito no está haciéndose realidad es porque en alguna manera estoy desconectado y sigo aferrado a mi propósito. Sigo aferrado a mis ideas, sigo aferrado a mi manera de ser, sigo aferrado a mis metas, a mis hábitos. Y todo eso resulta estorbando la conexión con Jesús. ¿Qué cosa esto tremenda? Realmente Dios nos ha llamado a cosas supremamente altas. Y bienaventurados seríamos nosotros el día que podamos comprender a qué nos llamó el Señor y qué espera Él de nosotros. Miren eso bien. Entonces, hermanos queridos, tenemos que asegurarnos de que estamos realmente conectados con Jesús. Antes de emprender cualquier cosa en el ministerio o cualquier ministerio en la iglesia, en la vida, o antes de emprender cualquier cosa que tenga que ver con nuestro futuro, antes de emprender cualquier cosa con la que queramos servirle al Señor, antes de conectarnos con cualquier otra cosa, es imprescindible conectarnos con Dios y con su propósito y mantener esa conexión. Nosotros debiéramos preguntarnos quizás, ¿voy a enfocarme en el propósito de Dios o voy a usar a Dios para alcanzar mi propósito? Pensemos en esta pregunta. ¿Qué es lo que me conecta realmente con Dios? ¿Qué es lo que me conecta realmente con Dios? Miren esto bien. Varias cosas me conectan realmente con Dios. Una primera cosa que me conecta con Dios es la presencia de Jesús en mi corazón. Es la presencia de Jesús en mi vida. Y yo pienso que una de las primeras cosas de las que tenemos que asegurarnos es si Jesús realmente está en mí. La presencia de Jesús en mi corazón. ¿Ya? El apóstol Juan en el capítulo 14, ahí mismo en el texto que estamos considerando en el Evangelio de Juan, en el versículo 23, Jesús decía, versículo 23, decía, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué me conecta con Dios? La presencia de Jesús en mi corazón. Segundo, ¿qué me conecta con Dios? Una relación personal. Jesús dijo, a los que me recibieron, o mejor, dijo Juan, refiriendo las palabras de Jesús, a los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces hemos entrado en una relación familiar con Jesús, hemos venido a ser hijos de Dios, hemos venido a ser de la familia de Dios. Entonces me conecta con Dios una relación. No solamente Cristo está en mí, sino que también por su presencia en mí soy hecho hijo de Dios. ¿Qué me conecta con Dios en tercer lugar? Una comunicación constante. Una comunicación constante. Allí en el versículo 7 del capítulo 1, allí dice el apóstol Juan, dice,
Este vino como testigo. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Creo que tengo un error aquí, en este texto. Me faltó un numerito por ahí, pero creo que no es ese. Sin embargo, insisto, me conecta con Dios una comunicación constante. Jesús habla de la rama adherida a la vid de una manera constante, de una manera permanente. Mi comunicación constante con Dios, por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra, por medio de la meditación en la palabra, eso me conecta con Dios, me conecta con los propósitos de Dios. ¿Qué me conecta con Dios? Una obediencia sincera, una obediencia sincera. ¿Ven ustedes? Una obediencia sincera. Cuando yo obedezco sinceramente a Dios, eso me mantiene en conexión con Él. ¿Qué me alinea con Dios? En quinto lugar, un alineamiento con su propósito. Simple y sencillamente el poder decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto a que tú uses mi vida en tu propósito como sea tu voluntad. ¿Qué me conecta con Dios? En sexto lugar, una lealtad suprema, una lealtad total. Jesús fue muy claro en eso, cuando dijo: el que no deja, miren bien, el que no deja padre, madre, hijos e hijas, ese no es digno de mí. El que no deja todo eso para seguirme a mí, no es digno de mí. Bueno, Jesús estaba hablando de una manera metafórica cuando dijo eso, pero él simplemente se estaba refiriendo a que es necesario mantener a Él una lealtad suprema, aún por encima de la familia, aún por encima del trabajo, aún por encima de mis propios intereses o de mis recursos o de lo que sea. Mantener una lealtad suprema a Él. Entonces la pregunta que surge ahora es: ¿realmente vibran en mi corazón los pensamientos de Jesús? ¿Vibra en mi corazón la pasión de Jesús? ¿Vibra en mi corazón el amor de Jesús? ¿Me mueve realmente el propósito de Él? Todo depende de lo conectado que esté con Él. Si yo conecto un bombillo a una fuente de energía, a menos que el bombillo esté malo, el bombillo tiene que alumbrar. Si yo conecto un aparato eléctrico a una fuente de energía, a menos que esté malo, tenga un defecto, tiene que funcionar. Porque la corriente es lo que lo hace funcionar. Si yo me conecto a Jesús, si yo estoy debidamente conectado a Jesús, estoy en conexión con Él. Jesús dice, Jesús dijo: permanezcan en mí, estén conectados conmigo, estén en conexión conmigo. Yo con ustedes y ustedes conmigo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. En la medida en que esté conectado con Jesús, tiene que haber fruto en mi vida. Tiene que haber fruto en mi vida. Tienen que funcionar las cosas en mí. Así que solamente la conexión es lo que hace posible que haya fruto en mi vida. Estamos diciendo entonces que fuimos llamados con un propósito, que no es posible lograr ese propósito sin conexión. Entonces, en tercer lugar, es la conexión la que hará posible el fruto. Es la conexión la que hará posible el fruto. Entonces volvemos a nuestro versículo 5 del capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí hay una condición clara. Una condición que si no se cumple, no se logrará el fin que se espera. Jesús dice:
el que permanece en mí, esa es la condición. ¿Quieres que en tu vida haya fruto? ¿Quieres estar sirviendo de una manera más dinámica al Señor, que Él te utilice más, que Él te use más? ¿Quieres realmente estar vinculado con el propósito de Dios? Entonces Jesús dice, es necesario que estén conectados conmigo. Es necesario que permanezcan en mí y yo en ustedes. Esa es la conexión, esa es la condición. La conexión hará posible el fruto. A Jesús le preocupaba que si su proyecto habría de continuar y prevalecer, entonces sus discípulos, los únicos con los que podía contar para ello y nadie más, tenían que estar absolutamente alineados y conectados con dicho propósito. Eso implicaba que tenían que renunciar e intercambiar su propio proyecto, el de la restauración del reino de Israel, según ellos lo veían, por el proyecto de Jesús, impulsar y establecer su reino de gracia y salvación. Por ende, ellos tendrían que pasar por una profunda poda, por una profunda limpieza en sus vidas. Jesús dice aquí que el que está llevando fruto, el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra limpiar que Juan utiliza aquí es la que se conoce en el mundo de las plantas como la poda. Podar es cortar, es quitar ramas o malezas de una planta para que pueda estar en condición de crecer, de desarrollarse y de fructificar, de dar el fruto que se espera. Entonces se poda, se corta lo que no sirve, lo que en alguna forma estorba. Así que a Jesús le preocupaba que sus discípulos dieran fruto. Por eso Él habló de que si en algún momento ya estaban dando fruto, entonces era necesario llevarlos a un nivel más alto, podar algunas cosas que estuvieran todavía estorbando el crecimiento, el desarrollo y el fruto, para que dieran más fruto. Tendrían que ser limpiados para que lleven más fruto. Estas palabras de Jesús son muy importantes. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí hay una premisa que, vuelvo y repito, condiciona un resultado. Permanecer implica necesariamente fruto. Si yo hago una evaluación de mi vida, si yo hago un examen de conciencia sincero, franco, yo podré encontrar que quizás esté haciendo algunas cosas para el Señor y muy bueno por eso. Pero si yo hago una evaluación más a fondo, una evaluación profunda, y me encuentro con que en realidad no estoy rindiendo al Señor todo lo que Él esperaría de mí, entonces yo me preguntaría sinceramente, ¿qué tanto estoy conectado con Jesús? ¿Qué tanto estoy conectado con Él en una relación, en una comunicación constante, en una obediencia sincera, alineado con su propósito y en una lealtad suprema, al punto de que Él pueda usarme más para que haya en mi vida mayor fruto? Jesús no está hablando de una posibilidad, Él está hablando de una realidad. En realidad está haciendo referencia a una ley biológica. El pámpano que permanece en la vid lleva fruto. Eso es lo natural. Y solo la conexión hace posible el fruto. El discípulo tiene que estar conectado con lo que el maestro quiere hacer con él y por medio de él. Pensemos, iglesia, una conexión vital con Jesús nos hará discípulos
más fructíferos. ¿Y saben por qué? Porque Jesús nos llamó a altos propósitos. Y cuando nosotros nos conectamos con esos altos propósitos de Dios, no solo seremos más fructíferos, sino que también nos veremos más realizados espiritualmente para el Señor. Y mayor será nuestro gozo y nuestra satisfacción. Amén, hermanos. Que el Señor haga de nosotros hombres y mujeres que podamos llevar mayor fruto para Él. Hace 8 días hablábamos de lo importante que es nosotros servir al Señor en su obra de una manera específica, de una manera orientada hacia un propósito. Así que nosotros tenemos que pensar también que Dios nos ha llamado para que sirvamos al avance de su reino. Hoy Dios sigue llamando hombres y mujeres que estén dispuestos a decirle al Señor: Señor, yo quiero llevar mayor fruto para ti. Yo quiero que tú me uses más. Yo quiero que tú me uses como sembrador de iglesias. Yo quiero que tú me uses como líder de grupos pequeños. Yo quiero que tú me uses en el liderazgo y en el ministerio que me has puesto en la iglesia. Yo quiero que me uses en alguna manera de acuerdo a los dones que me has dado. En este mes de febrero estamos haciendo un énfasis muy especial en la oración. Estamos haciendo énfasis en que en esta iglesia podamos ir creando más y más un sentido, un espíritu de gran comisión. Y yo creo que cuando Jesús le hablaba a sus discípulos acerca del fruto, Él quería que ellos pensaran en que tenían una misión que cumplir y que esa misión habría de llevarlos a ellos a producir grande fruto, abundante fruto, mucho fruto para Dios. Pero Jesús quiso que ellos comprendieran lo que Él esperaba de ellos y que ellos en su corazón llegaran a anhelar llevar mucho fruto para Dios. Amén, hermanos. Así que durante este mes, como decía la hermana Sandra hace un momento, vamos a estar orando porque el Señor levante en esta iglesia, despierte en esta iglesia un espíritu de gran comisión, una pasión por la gran comisión, y que a través de eso nosotros de verdad comprendamos que es el fruto que Dios espera de su iglesia, que le honre y le glorifique a Él. Y una de las mejores formas, por lo menos, de cumplir con la gran comisión es por medio de los grupos pequeños. Hace 8 días decía en la predicación: hagamos de este año el año de la misión de la iglesia. El año de la misión de la iglesia. Y el Señor busca hombres y mujeres que se comprometan con esa misión. Voy a pedir a los hermanos que forman parte del grupo de intercesión de la iglesia que se pongan de pie. Los que estén aquí, porque no están todos. Los que están acá, vengan acá adelante, por favor, hermanos. Y voy a pedir a la iglesia ponerse de pie, por favor. Y voy a pedir que cada uno de estos hermanos dirija un pequeño grupo de oración, y con eso vamos a terminar esta mañana. Voy a pedir que cada uno de estos hermanos que forman parte de este grupo de oración e intercesión oren por cada uno de ustedes en pequeños grupos para que Dios haga de ustedes y de sus vidas que produzcan fruto para el reino de Dios, que produzcan abundante fruto para el reino de Dios, que Dios despierte en sus corazones el anhelo, la pasión y yo diría la obsesión por llevar fruto para Dios, por servir al Señor de todo corazón y honrarle a Él con mayor fruto en sus vidas. Así que, por favor, rápidamente vamos a pedirle a estos hermanos que formen grupos, yo no sé de cuánto, de 4, de 5, por favor, formemos grupos. Vayan, hermanos, y busquen allá 4, 5, 6 hermanos, no sé, y oren por ellos, y con esto vamos a terminar. Busquen a ver quiénes no están en un grupo.